Y vamos a hablar otra vez de economía, política, todo junto en realidad. Sí. Porque es la crisis que golpea al sector industrial, al sector comercial. 2.500 locales, según un informe de la ONG Luchemos por Buenos Aires, bajaron sus persianas. ¿Solo en enero? Solo en enero, en el último mes. ¿Cómo es esto, Coco? Sí, es un relevamiento de la ONG Defendemos Buenos Aires, son datos de enero para Capital y Gran Buenos Aires y justamente relevó que hay más de 80 cierres de comercios por día, sobre todo, bueno, los comercios minoristas principalmente, y como bien dijeron ustedes, es un mes de persianas bajas. Bueno, lo sumamos que está aquí con nosotros en el piso a Jonathan Loidi, él es analista económico y también consultor PYME. Gracias por venir, Jonathan. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, y empezamos hablando sobre esta cifra que realmente nos asusta. Sí, más malas noticias que se vienen escuchando en estas últimas semanas, en estos últimos meses, relacionadas con el cierre de empresas, bajas en el consumo, aumento de costos. La verdad que los que estamos todo el día con las pymes, vemos un problema que se agrava, digamos, ¿no? Yo he tenido reuniones con gente del gobierno también para tratar de hablar con ellos y, bueno, a ver cuáles eran las medidas. La verdad que hay muchas medidas de largo plazo que se están intentando tomar. En los próximos días se van a anunciar algunos proyectos de ley que creo que van a ser muy interesantes, pero de vuelta todo a largo son... plazo. Digamos, lo consulto por esto, todo a largo plazo, porque las persianas de pymes cerradas, obviamente, forman parte de la estadística de desempleo. A usted como analista, ¿no lo sorprende que no haya una reacción más contundente, inclusive de organizaciones sindicales, respecto a las pymes que van quedando en el camino? Sí, totalmente, y aparte también esta falta de coordinación, ¿no? Ayer o la semana pasada anunciando la AFIP este aumento de tasas de interés para las empresas y que sobre todo golpea a las pymes que se atrasen con el impuesto, les van a cobrar, acaban de anunciar un aumento en la tasa de interés por atrasarte en los impuestos. O sea, imagínate en la situación de aquel que está por cerrar su negocio pensando en que no llega a fin de mes y en parte tiene que ver con la alta presión tributaria que en Argentina ya llega a niveles, digamos, exorbitantes, una de las mayores del mundo, y encima ahora la AFIP, que recordemos esto, la AFIP, como los otros entes gubernamentales, provinciales o municipales, son socios de las empresas. No nos olvidemos de eso. Sí, y tampoco que es un año electoral, digo, insisto con el capítulo sorpresa. ¿No lo sorprende que, digamos, no sea no hay un tema instalado en este caso en la campaña electoral ni del oficialismo ni de quienes pretenden ser candidatos de la oposición con alguna receta inmediata para frenar esto? Mira, yo no he escuchado recetas inmediatas, creo que tienen que hacerlo rápidamente. Tienen que, por lo menos, una que sería muy eficiente en el corto plazo, sería trabajar con la tasa de interés, algún tipo de tasa de interés subsidiada. Si bien es cierto que ha bajado la tasa de interés fuertemente en estos últimos días, eso no alcanza. El mayor problema que están teniendo las pymes es financiero. Realmente no pueden hacer frente a la baja del consumo o la cadena de pagos que se está cortando. Sobre todo las industriales que le venden a empresas más grandes y que esas empresas más grandes que también están teniendo problemas de consumo, hablemos de los supermercados o que venden a consumo masivo y que también están diciendo, mirá, la verdad que se me está complicando vender, y entonces uno de los recursos que tienen, ¿cuál es? Pagar más lejos, ¿a quiénes? A las pymes, y las pymes tienen que ir con esos cheques a 120, 160 días a cambiarlos al mercado, una tasa del 70, 80, 90%. Ahora, Jonathan, el problema de estos 2.500 locales cerrados, seguramente sea un conjunto de todo esto que te iba a decir, pero si tenés que enumerarlo, ¿qué es? Le decías, la presión tributaria, la baja del consumo, el aumento de las tarifas. ¿Qué es lo que más afectó, no a la pyme, sino al comerciante, al que vende lo que produce la pyme? Sí, está muy bien la pregunta y tiene que ver con que en realidad cuando hablamos de pymes tenemos que sumar una palabra más que la MI, que es la micropyme, porque cuando hablamos de pymes hay que englobar a la micropyme, la empresa pequeña, que es la más grande de la economía. Y te voy a dar un dato que es importante. De cada 100 empresas registradas en Argentina, 95 de cada 100, 95 son micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora, la pregunta tuya era, ¿qué es lo que hizo que 2.500
comercios cerraran en enero. Lo que más afectó. Mira, los impuestos, la verdad que si vamos a ser realmente objetivos, son los mismos en enero que eran en diciembre y que eran hace un año atrás. O sea, no es que hubo un impuesto nuevo que hizo que digas hasta acá llegué. Lo que más está afectando hoy a la actividad del comercio es la baja que hay en el consumo. Básicamente la gente no está consumiendo o está llevando para atrás al mínimo posible los gastos. Eso es lo que está matando a la empresa. Jonathan, dentro del comercio, ¿hay algún sector más afectado? Por ejemplo, el textil, el gastronómico. ¿Cuál notan ustedes que fue el que tuvo un peor descenso? Todo lo que tiene que ver con, digamos, lujo y ir a comer afuera hoy en Argentina es un lujo. La indumentaria es un lujo. Va a haber que estar muy atento ahora qué va a pasar con el inicio de las clases, que estamos a nada. Ya empieza a reportarse en librerías. El otro día estuve con librerías, con clientes que venden a librerías y demás, y están diciendo que este año se viene el reciclaje de la mochila y de los útiles, porque aparte hubo una fuerte suba en todos esos componentes, o sea que vamos a tener seguramente malas noticias también en el consumo ahora en términos de escolares. El que va a tener trabajo va a ser la modista que le va a poner los parches al pantalón, el zapatero que va a arreglar los zapatos y la mochila del año pasado. Reciclar. Exactamente. Jonathan, quería preguntarte porque recién hablabas sobre los cheques y estamos en nivel de cheques rechazados similares al de 2002 en algunos meses, como por ejemplo en abril del año pasado se superó al 2002, creo que llegó como al 13% de cheques rechazados. ¿Cuál es el tiempo de la cadena de pago de hoy en día? Porque es uno de los principales problemas del sector, ¿verdad? Mira, vos tenés que ver, cuando hay cheques rechazados, o sea, pasan dos cosas cuando se habla de la cadena de pagos. Uno son los cheques rechazados, que eso está directamente relacionado con la presentación a convocatorias. Ahora se abrió la feria judicial hace muy pocos días, por lo cual todavía no está corriendo la noticia de cuántos concursos se presentaron. Y ese va a ser un dato que va a haber que seguir muy de cerca. Seguramente ahora va a haber un aluvión de pedidos de concurso. O sea, cuando una empresa pide un concurso, básicamente lo que está diciendo la justicia es: hasta acá llegué, no puedo hacer frente a mis pagos. Que muchos ya lo están viendo porque están volviendo los cheques. Ese es un dato. Pero el otro dato con la cadena de pagos es que muchos te están diciendo: mira, no te puedo pagar. No me presentes el cheque que tenés que entrar en estos días, evitando que venga rechazado. Te lo voy a cambiar por uno de 90 días, 120 días. Que eso lo que agrava es la situación financiera. O sea, ahí cuando se habla de la cadena, es que ahora esa persona que tenía un cheque tuyo que contaba para pagar los sueldos, ahora vos le estás diciendo: mira, si querés andar a depositarlo, pero yo no te lo voy a pagar. Te doy otro a 90 días, te pateo la pelota a 90 días. Por lo cual ahora este empresario le dice a su proveedor, le dice: mira, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar el cheque. Y ahí empieza esa espiral que es tan grave y que hay que cortar. Por eso me parece que el gobierno, las entidades, tienen que empezar a juntarse ya, si es que no lo están haciendo, para empezar a frenar esta pelota, porque se puede transformar en una bola de nieve financiera que es difícil de parar. Con respecto a esto que están hablando, ahí tenemos una placa que dice abril 2018, 13,27%, y en enero de 2002, en referencia, ¿no? 10,46%. Juan, explícanos. Sí, significa el porcentaje de cheques rechazados, ¿no? En montos. Y bueno, vos ves ahí que ya en 2018 tenés un porcentaje superior a, creo que fue uno de los peores meses de la historia argentina, ¿no? Que es enero de 2002, en el medio de la explosión de la crisis cambiaria, de la crisis financiera de ese momento. Ahora, usted hizo referencia también a esta decisión de la AFIP de elevar los intereses punitorios y resarcitorios. No tienen por dónde escaparse las pymes, porque se financiaban, bueno, muchas pymes trataban de financiarse de alguna manera dilatando los pagos a la AFIP, y la AFIP ahora les pone una pared. Es que esa fue la explicación. La realidad que estaban las tasas con las cuales te cobraba la AFIP por atrasarte en el pago, eran casi la mitad de lo que te costaba ir a descontar un cheque en el banco o pedir un crédito de corto plazo. Los créditos de corto plazo son los créditos a 30, 60 o 90 días que a veces los bancos disponen para capital de trabajo para afrontar una necesidad inmediata. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hicieron los pymes? Ante la desesperación, eligieron el mal menor. Dijeron, bueno, vamos a financiarnos con lo más barato. Entonces, la AFIP, ¿qué dijo? En vez de tomar el problema y decir, ¿por qué está pasando esto? Porque esto pareciera como que dijeran, son todos malos, los pymes no quieren pagar. Y el pyme no es que no quiere pagar, el pyme cada vez que se atrasa y asume una tasa de interés, está perdiendo la poca rentabilidad que capaz que le queda,
Y si no, estás sacrificando rentabilidad futura. Para que de no vuelta se lo está mismo, la FIP se pone en la vereda de enfrente. Cuando en realidad la FIP tendría que ponerse en la vereda del empresario y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema más grave? Por eso que ahí lo que falta es comunicación entre Hacienda, entre la FIP, entre el Ministerio de Producción, para entre todos analizar el problema y ver cómo pueden hacerle frente a él. Hablando de comunicación, ¿se reúnen ustedes con SICA, por ejemplo? Mirá, yo... Para que los escuchen, para darles, tal vez ustedes tienen la receta, seguramente magia no es cómo salir del fondo de este pozo, pero por lo menos para que ustedes le puedan dar algún paso a seguir, alguna instrucción de qué necesitan, por dónde no ir. Mirá, yo te voy a contar algo que pasó hoy. Yo hoy a las 11 de la mañana me reuní con Mariano Mayer, que es el secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación. Tuvimos una reunión de 1 hora y media, donde la verdad que valoro, ellos me llamaron a mí y quisieron hablar conmigo, con un grupo de consultores, para saber qué estaba pasando o cuál era nuestra mirada, porque ellos saben muy bien lo que está pasando, no es que no saben lo que está pasando. Y la realidad es que cuando uno habla con ellos, yo debo decir que yo veo buena voluntad de parte del gobierno, están preocupados, quieren atender el problema, pero de vuelta, me parece que están en una encrucijada entre el corto y el largo plazo. Hemos hablado mucho del largo plazo y en el largo plazo estoy muy de acuerdo con lo que quieren hacer, las nuevas leyes, las leyes que ya están en proceso, pero me parece que donde no hay respuestas, y yo no me fui por lo menos con esa sensación y quedamos en tratar de hablar de ese tema, es en el corto plazo. En el corto plazo, si no hacen alguna intervención más coordinada entre todos los ministerios, Hacienda, AFIP y demás, me parece que vamos a tener graves problemas y estos 2.500 comercios posiblemente sean más, porque el comercio es el que más está sufriendo, porque el comercio tiene baja de consumo y sube de costos. Claro. Porque los alquileres no pararon, ¿eh? Los alquileres no es que le dicen, no, yo me achico también. Los alquileres suben, la luz sube, están en el peor de los mundos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a usted.